Buenas noches, queridos oyentes. Soy el Dr. Skull y esta noche les extiendo una invitación a sumergirse en un capítulo no solo oscuro, sino verdaderamente salvaje. Hoy, nuestra exploración nos llevará a través de densos bosques y valles remotos, donde las leyendas cobran vida. Desentrañaremos relatos de encuentros con criaturas que, según muchos, no deberían existir, seres como Pie Grande, el monstruo esquivo que ha capturado la imaginación y el temor de generaciones. Así que ajusten sus auriculares, mantengan los ojos bien abiertos y prepárense para un viaje a lo desconocido, donde lo inexplicable y lo bestial se encuentran cara a cara con nosotros. Y así, queridos oyentes, cerramos las páginas de este capítulo salvaje y enigmático. Me llamo Martín y tengo 34 años. Hoy les contaré una historia que me ocurrió hace algunos años, mientras cortaba leña con mi hermano Alejandro en un área designada para tal fin, ubicada entre Cody y Yellowstone. Era una tarde típica de otoño. El sol comenzaba a despedirse y el cielo se teñía de tonos anaranjados y rojos. Alejandro y yo estábamos al sur de la carretera, muy cerca de la orilla norte del North Fork, un afluente que fluye hacia el este del embalse de Buffalo Bill. En esta área, los árboles no son muy densos, lo que permite tener buenas vistas de las escarpadas montañas que se alzan al sur del río. Mientras seleccionábamos los mejores troncos para cortar, noté un movimiento en la ladera opuesta, al otro lado del río. Inicialmente pensé que podría ser un oso o quizás un alce, y le señalé el lugar a Alejandro. Interesados como buenos cazadores en mantener un registro de los alces en la zona, Alejandro fue a buscar los binoculares al camión para echar un vistazo más detenido. Cuando volvió, lo noté visiblemente desconcertado. Algo en su mirada me decía que lo que había visto no era lo que esperábamos. Sin sacar conclusiones precipitadas, me pasó los binoculares y me pidió que observara. Para cuando logré enfocar la ladera, la criatura ya había desaparecido entre los árboles y no pude ver nada. Unos minutos más tarde, la vi de nuevo. Esta vez en un claro más abajo, en la ladera, moviéndose constantemente. Aunque estaba a unos 400 metros de nosotros, a través de los binoculares, pude ver que se trataba de una figura inconfundiblemente bípeda, caminando sobre dos patas. La criatura de entre 2 y 3 metros de altura estaba cubierta de un pelo oscuro y parecía más bien corpulenta, casi obesa. Definitivamente no era un oso. Observé cómo se desplazaba durante unos 100 metros y en ningún momento se apoyó en 4 patas. Lo que vimos en el North Fork era algo que nunca antes había presenciado. Aproximadamente media hora después de mi último avistamiento, mientras cargábamos el camión, el ruido del río se mezclaba con el silencio del crepúsculo. De pronto, un chillido agudo y escalofriante rompió la tranquilidad de la tarde, proveniente de unos pocos cientos de metros río abajo. Aunque era la época del año en que aún se podrían escuchar los berridos de los alces, esto no era un alce. El sonido persistía, cada vez más intenso y cercano. Alejandro y yo intercambiamos miradas de inquietud. Había algo en ese sonido que erizaba la piel, un grito que no correspondía a ningún animal conocido por nosotros. Decidimos apagar la linterna para no atraer lo que fuera que estuviera haciendo ese ruido, y permanecimos en silencio, tratando de discernir cualquier movimiento en la oscuridad que se intensificaba. De repente, entre los árboles, unas figuras se movían sigilosamente. No uno, sino varios seres como el que había observado antes se desplazaban entre las sombras, descendiendo por la ladera hacia el río, justo en dirección a nosotros. Sus siluetas eran imponentes y la forma en que se movían era extrañamente humana. Alejandro agarró mi brazo. Su agarre era firme. Impulsado por el miedo, tomamos una decisión rápida: dejar todo atrás y correr hacia el camión.
Mientras corríamos, el ruido de nuestros pasos crujía bajo las hojas secas y el sonido escalofriante continuaba, ahora acompañado por un olor fétido que llenaba el aire. Alcanzamos el camión, arrancamos el motor y salimos de allí a toda velocidad. Durante el trayecto de regreso a casa, el silencio entre nosotros era un claro reflejo del shock. Ninguno de los dos sabía cómo procesar lo ocurrido. Al llegar, intentamos hablar sobre ello, pero las palabras eran insuficientes para describir la experiencia ni para tranquilizarnos. Los días siguientes fueron de inquietud y confusión. Investigamos sobre criaturas similares y descubrimos relatos de avistamientos de Bigfoot o seres similares en áreas remotas, pero nada se comparaba a la proximidad y la claridad de nuestro encuentro. Sabíamos que lo que habíamos visto no era un simple animal del bosque, y eso cambió nuestra percepción de la naturaleza y lo que oculta en sus sombras. El miedo inicial se transformó con el tiempo en una mezcla de curiosidad y respeto por lo desconocido. Alejandro y yo decidimos no volver a esa área para cortar leña, y cada vez que pasamos cerca no podemos evitar mirar hacia la ladera, preguntándonos si aquellas criaturas aún deambulan por allí, en lo profundo del bosque, ocultas a los ojos del mundo. Me llamo Lucas y tengo 33 años. Hoy voy a compartir una experiencia inquietante que viví en el 2003, cuando mi amigo y yo llevábamos suministros a pie a un lugar de cebo para osos, situado aproximadamente a 3 kilómetros al oeste de la carretera 89 en Wyoming, cerca de la frontera con Idaho. Era el 20 de abril de 2003 y la zona a la que nos dirigíamos estaba restringida solo a acceso a pie o a caballo. Una semana antes había llevado un barril y algunos elementos para el cebo, habiendo notado algunas huellas de oso en la nieve a lo largo del arroyo. Esa mañana comenzamos nuestro recorrido por el sendero y al cabo de 1,5 kilómetros nos topamos con el cadáver fresco de un ratón almizclero justo en el camino, unos 9 metros más arriba del arroyo y en la curva de la montaña. El hallazgo nos sobresaltó, ya que no había evidencia alguna de un depredador en la zona. Sugerí que podría haber sido dejado por un águila, aunque, honestamente, no habíamos visto águilas en nuestro camino ese día. Continuamos otro kilómetro más y comenzamos a colocar nuestro cebo en el barril. Notamos que el cebo que habíamos dejado anteriormente no había sido tocado por ningún animal. Mientras nos preparábamos para abandonar el lugar, un crujido de ramas captó nuestra atención. Mirando hacia la dirección del ruido, vimos un gran trozo de árbol rodando montaña abajo hacia nosotros. A unos 365 metros de distancia, sobre una cornisa, se erguía una figura bípeda del color de un alce, apoyada contra los restos de un árbol. Le dije a mi amigo, ¿qué es eso? Él respondió, debe ser un alce. Pero repliqué, ¿pero si solo tiene 2 pies? No contestó y comenzó a caminar de regreso al sendero. Volví a mirar al animal, que medía al menos 2,5 metros de alto, con hombros muy anchos y piernas que parecían largas y delgadas en comparación con el resto de su cuerpo. Era difícil distinguir la forma de su cabeza, ya que no se le veía cuello, y parecía estar inclinada mirando hacia abajo, hacia nosotros. Luego se movió rápidamente detrás del árbol roto y desapareció en la línea de árboles. Lamenté no haber traído mis binoculares ese día. Los había olvidado en el camión en nuestra prisa por salir esa mañana. Mientras regresábamos por el sendero hacia el camión, sentí casi como si fuéramos nosotros los acechados. Un extraño cambio de roles. Mi amigo avanzaba rápidamente por el sendero sin hablar sobre lo que había en esa ladera. Cuando meses después relataba la experiencia a unos amigos, había olvidado por completo el incidente del ratón almizclero, que mi amigo rápidamente intercaló
como algo muy perturbador para él, aunque se rió cuando dije que podríamos haber visto un Bigfoot, lo cual él descartó de inmediato. En el trayecto de regreso, ni mi amigo ni yo mencionamos la figura que habíamos visto. Había un silencio pesado entre nosotros, cargado con el peso no solo de lo que habíamos observado, sino también de lo inexplicable de la situación. Sin embargo, el incidente con el ratón almizclero y la presencia desconcertante de la figura bípeda dominaron mis pensamientos durante los días siguientes. Algunos meses después del avistamiento, el tema resurgió en una reunión con amigos. Al compartir nuestra experiencia, mi amigo interrumpió para recalcar cómo el hallazgo del ratón almizclero le había perturbado profundamente. En cambio, cuando mencioné la posibilidad de que lo que vimos fuera un Bigfoot, se rió. Aunque inicialmente se mostró escéptico, el incidente claramente lo había afectado más de lo que estaba dispuesto a admitir en ese momento. La zona donde ocurrió este encuentro se conecta con un sistema de drenaje que lleva a un arroyo más grande, cerca del cual, un año antes, había escuchado sonidos extraños y perturbadores mientras cazaba ciervos. Esto me hizo reflexionar sobre la posibilidad de que la región albergara misterios no reconocidos oficialmente por la ciencia moderna. Me llamo Laura, tengo 38 años y quiero compartir una experiencia aterradora que mi esposo y yo vivimos al alquilar una cabaña en Nashville, Indiana. Hace un año decidimos mudarnos temporalmente a Indiana. Todo transcurría con normalidad hasta una noche que nunca olvidaremos. Eran aproximadamente las 11:00 p.m. cuando nos fuimos a dormir. Sin embargo, pocos minutos después de apagar las luces, nuestros perros, dos Akita que habían enfrentado desde osos hasta coyotes en Alaska, empezaron a ladrar frenéticamente. Al principio, pensamos que podría ser algo menor, pero la insistencia de sus ladridos nos puso en alerta. Mi esposo, que fue guardabosques durante muchos años, se levantó para verificar qué estaba sucediendo. Al abrir la puerta principal de la cabaña, que está cubierta por un porche, se encontró con la oscuridad completa. La luz del porche no funcionaba y la lluvia caía intensamente. Cerró la puerta rápidamente y me pidió que trajera una linterna y un arma de fuego. Corrí hacia él y al llegar a su lado, me susurró que algo estaba respirando pesadamente en el porche, justo al lado de la puerta. Con el corazón latiendo fuertemente y la adrenalina corriendo por nuestras venas, decidimos enfrentar la situación con precaución. Mi esposo abrió lentamente la puerta nuevamente, mientras yo apuntaba la linterna hacia el lugar donde él había escuchado la respiración pesada. El aire cargado de un olor fuerte y musgoso nos golpeó de inmediato. Olía a una mezcla de alfombra vieja y mojada con perro húmedo, una combinación realmente desagradable. No vimos nada en el primer momento, así que cerramos la puerta otra vez para prepararnos mejor. Cargamos el arma, asegurándonos de estar listos para cualquier cosa, y luego, con la linterna en mano, abrimos la puerta por tercera vez y realizamos un movimiento táctico hacia la izquierda, donde habíamos escuchado el sonido. Para nuestra sorpresa, la criatura ya no estaba allí, pero lo que encontramos en el suelo nos dejó perplejos. Había huellas húmedas, como las que dejarían unas pantuflas de felpa empapadas que cruzaban el porche. Las huellas venían desde el césped delantero, subían por el lado derecho del porche, pasaban frente a la puerta y seguían hacia el otro lado, justo donde habíamos escuchado la respiración pesada. Las huellas eran mucho más grandes que las mías, que calzo un 9.5 de mujer, y estaban muy juntas al pasar por la primera ventana y la puerta, pero se separaron considerablemente cuando la criatura se alejó, indicando que pudo haber huido en un solo paso largo.
La situación se volvió aún más extraña y perturbadora al considerar la calma con la que la criatura se había mantenido cerca, sin ser disuadida por los ladridos de los perros o nuestra presencia hablando. Esto sugería que podría haber tenido interacciones anteriores con humanos, quizás con cazadores en Alaska. Como los osos aprenden rápidamente el significado de los sonidos asociados con las armas. Pasamos una noche inquieta, preguntándonos sobre la naturaleza de nuestro visitante no visto. Los perros, normalmente valientes y territoriales, estuvieron inquietos toda la noche. Un comportamiento inusual incluso comparado con sus enfrentamientos anteriores con un oso pardo en Alaska. Al día siguiente, inspeccioné el área alrededor de la cabaña en busca de más pistas. Aunque el suelo alrededor de la cabaña era duro y no encontré huellas definitivas, la ausencia de un árbol caído que podría haber explicado el sonido de la rama rota y la falta de escombros en el tronco que corté para leña solo añadieron más misterio a nuestra alarmante experiencia. La noche siguiente, mientras estábamos sentados junto a la fogata, escuchamos nuevamente aullidos desde el bosque, reforzando nuestra inquietud sobre la presencia de algo grande y desconocido en la zona. Decidimos no prolongar nuestra estancia y terminamos nuestro viaje antes de lo previsto. Reflexionando sobre los eventos, aunque nunca vimos directamente a la criatura, las experiencias de esas noches nos dejaron con una sensación profunda de vulnerabilidad y un renovado respeto por los misterios que aún albergan los lugares salvajes del mundo. Me llamo Luis y tengo 38 años. Hoy quiero compartir una experiencia escalofriante que tuve en la primavera de 2014 en el sur del condado de Boone, Missouri. Era aproximadamente las 6:30 de la mañana y apenas comenzaba a clarear. Mi cuñado y yo estábamos conduciendo por River Road, aproximadamente a 100 metros al sur de Cooper's Landing, cerca del río Missouri. Nos dirigíamos a una cacería temprana de pavos en el área de conservación de Hartsburg. La mañana aún despuntaba y el silencio solo era interrumpido por el sonido de nuestro vehículo desplazándose lentamente por la carretera. De repente, a unos 30 metros frente a nosotros, algo increíble ocurrió. Una gran criatura saltó desde el río Missouri hacia la carretera. Estaba completamente mojada y el reflejo de mis faros en su pelaje negro hacía que pareciera sacada de una pesadilla. La criatura saltó a la carretera y luego, con un movimiento ágil y potente, saltó hacia el barranco adyacente. La criatura era enorme. Estimaría que medía alrededor de 8 pies de altura, basándome en los árboles cercanos al río, donde ocurrió el incidente. Nos detuvimos de inmediato y miramos hacia el barranco, intentando ver u oír algún movimiento más de esta criatura. Pero no ocurrió nada más. El nivel del río estaba alto y las corrientes eran fuertes, llenas de troncos y escombros arrastrados por la corriente. Era difícil imaginar qué tipo de animal podría nadar en esas condiciones, mucho menos salir del agua de esa manera tan ágil y animada. Después de observar el barranco por varios minutos en completo silencio, tratando de procesar lo que acabábamos de ver, decidimos continuar con nuestro viaje. Sin embargo, la imagen de esa criatura saliendo del río Missouri permanecía fija en mi mente. Era diferente de cualquier animal salvaje que hubiera visto antes. Su movimiento era demasiado ágil y su tamaño demasiado imponente para ser un simple animal conocido en nuestra región. La experiencia me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué era esa criatura? ¿Cómo podía moverse con tal destreza y rapidez? A lo largo del día, mientras cazábamos, el tema de la criatura surgía una y otra vez entre conversaciones. Mi cuñado y yo especulamos sobre varias posibilidades, pero ninguna explicación parecía completamente satisfactoria.
Al regresar a casa, investigué un poco sobre avistamientos similares en la zona y descubrí que otros también habían reportado encuentros con seres grandes y enigmáticos cerca del río, aunque nada que coincidiera exactamente con lo que vimos. Esto solo sirvió para profundizar el misterio en lugar de resolverlo. Este incidente ha cambiado mi percepción del mundo natural que me rodea. Aunque continúo disfrutando de mis excursiones y cacerías, siempre estoy atento y a veces siento la mirada penetrante de algo desconocido desde las sombras del bosque. Hola, soy Diego. Tengo 34 años y soy un entusiasta del senderismo que ha recorrido numerosos caminos a lo largo de mi vida. Sin embargo, hay una experiencia particularmente inquietante que ocurrió mientras recorría el Sendero de las Siete Hermanas, que va desde el monte Holyoke hasta el Notch, en la zona de Hadley, Amherst, Massachusetts, que aún me deja perplejo. Era un día típicamente ventoso cuando mi compañero de senderismo y yo llegamos a Taylor's Notch. El viento soplaba con fuerza, creando un sonido casi fantasmal a medida que se colaba entre las rocas y las formaciones escarpadas de la zona. Al principio, oíamos un montón de silbidos y el crujido de ramas quebradas, sonidos que naturalmente atribuía al viento. Sin embargo, a medida que avanzábamos y superábamos una gran colina, notamos que el viento disminuía, pero los silbidos no solo continuaban, sino que parecían estar más cerca. Fue entonces cuando empezamos a escuchar algo más, sonidos de aullidos y llamadas que acompañaban a los silbidos. Los sonidos parecían comunicarse entre sí, yendo y viniendo en el viento que ya no era tan fuerte. En ese momento, una sensación de alerta me invadió. Me di cuenta de que estábamos rodeados por algo o alguien. Mi compañero y yo continuamos hablando en voz alta, con la esperanza de disuadir a cualquier animal que pudiera estar cerca, y mantuve mi spray para osos a mano, listo para cualquier cosa durante el siguiente kilómetro. No estaba seguro de qué ser podría estar produciendo esos sonidos. Definitivamente no eran gruñidos ni los de un oso, coyote, león de montaña o zorro, todos animales con los que estoy familiarizado debido a mis frecuentes excursiones al aire libre. A pesar de mi experiencia en la naturaleza, me encontré completamente desconcertado sobre qué o quién nos acompañaba ese día en el sendero. Planeo volver pronto a ese mismo lugar, impulsado por una mezcla de curiosidad y necesidad de entender, quizás armado con más conocimiento y preparación, pueda descubrir más sobre esos misteriosos sonidos que hasta el día de hoy resuenan en mi memoria cada vez que pienso en aquel sendero. Hola, me llamo David, tengo 29 años y soy geólogo. Esta es la historia inquietante que viví junto a mi amigo Carlos, también geólogo, en un viaje hacia el Parque Nacional de Yellowstone. Era un verano que prometía ser inolvidable, ya que Carlos y yo nos dirigíamos a Yellowstone para trabajar durante la temporada. Él conducía y yo absorbía el paisaje, intentando ver todo lo posible mientras mantenía una conversación constante para mantenerlo alerta en nuestro largo viaje. Todo transcurría con normalidad hasta que al tomar una curva en la carretera, nuestros faros iluminaron una figura grande y oscura que emergía de una cuneta al lado sur del camino. A medida que nos acercábamos, la criatura giró su cabeza hacia nosotros. Lo primero que notamos fue el reflejo amarillo de sus ojos, similar al de los ojos de un perro cuando una luz los alcanza en la noche. Luego, de manera deliberada, apartó la vista de nuestras luces. El movimiento fue inusual, ni humano ni de oso, pues sus hombros, pecho y cabeza se movieron simultáneamente al detectar nuestro vehículo. Instintivamente frenamos de golpe, estupefactos por lo que veíamos y tratando de racionalizar nuestra observación.
Frente a nosotros, a unos 7 metros de altura y con una masa de unos 270 a 360 kilogramos, se erguía una especie de homínido, completamente erguido y sin señales obvias de obesidad. Surgiendo de la cuneta del lado izquierdo de la carretera, la criatura tomó 3 pasos largos y fluidos, cruzando los 6.7 metros de la carretera en total, y luego otros 3 o 4 pasos más cortos hacia el otro lado. Aparentemente, agarró la barrera metálica y la barandilla con una mano peluda y de dedos largos, antes de balancearse hacia abajo, debajo de la carretera, y desaparecer completamente de nuestra vista. Detuvimos el vehículo a menos de 8 metros del alcantarillado y observamos la última parte de su descenso hacia la oscuridad del canal. En ese punto, continuamos hacia la entrada este de Yellowstone, esperando encontrar a un guardabosques para informar lo sucedido y quizás volver a echar un vistazo. Sin embargo, no había nadie en la puerta debido a la hora tardía y no vimos luces encendidas, por lo que simplemente seguimos hacia nuestro destino y nos fuimos a la cama, decidiendo no contaminar nuestras observaciones con discusiones hasta la mañana. Al amanecer, el aire frío de la mañana nos recibió con su habitual mordisco cuando salimos de nuestras habitaciones. Carlos y yo nos reunimos en una pequeña mesa de picnic fuera de nuestra cabaña, armados con bolígrafos y cuadernos, dispuestos a describir independientemente lo que habíamos presenciado la noche anterior. Escribimos en silencio, cada uno concentrado en recordar y registrar cada detalle. Cuando terminamos, comparamos notas. Era asombroso cómo nuestras descripciones coincidían casi exactamente, desde el movimiento de las piernas de la criatura al cruzar la carretera hasta la forma en que su cabeza parecía fusionarse directamente con su cuello, sin un hocico o protrusión como la de un oso. La criatura era grande, sin duda, con una altura estimada entre 2 y 3 metros y una apariencia muy robusta. Su cabeza era bloqueada, ligeramente alargada, con un cráneo algo abovedado. Lo que más destacaba era su porte erguido y cómodo. No mostraba signos de dificultad al moverse con su pesado cuerpo. Los músculos de sus piernas eran visiblemente potentes, mucho más largos en proporción que los de un humano, con grandes rodillas que funcionaban como las de un ser humano, pero todo en una escala mayor. Sus brazos colgaban de hombros musculosos y eran más largos de lo normal, llegando hasta las rodillas, moviéndose en una posición casi horizontal al frente y atrás del cuerpo conforme avanzaba. Después de nuestro desayuno y la reunión de notas, decidimos acercarnos a los guardabosques con nuestra información. Nos encontramos con un veterano guardabosques que nos escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente. Nos dijo que, aunque era raro, no era la primera vez que se reportaban avistamientos de criaturas similares en la zona. Nos aconsejó cautela y que informáramos cualquier otro encuentro inmediatamente. El resto del día lo pasamos en una mezcla de tareas rutinarias y discusiones sobre lo que podríamos haber visto. La incertidumbre y el asombro se mezclaban constantemente en nuestras conversaciones. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la idea de volver a la carretera donde ocurrió el avistamiento nos tentaba. Finalmente, decidimos que al caer la noche, intentaríamos ver si podíamos encontrar más evidencia o quizás otro vistazo de la misteriosa criatura. Con la caída de la noche, Carlos y yo nos dirigimos de nuevo al lugar del avistamiento, la curiosidad y un sutil temor mezclándose en el aire frío del atardecer. Llegamos al punto exacto donde la criatura había cruzado la carretera. Estacionamos y encendimos nuestras linternas. Con cautela, exploramos los alrededores buscando cualquier indicio que pudiera haber dejado atrás, huellas, pelo o cualquier otra señal que nos ayudara a entender qué era lo que habíamos visto. Sin embargo, la zona
parecía intocada, como si la criatura nunca hubiera estado allí. Pasamos varias horas peinando el área, extendiéndonos hasta el alcantarillado donde había desaparecido la figura. A medida que avanzaba la noche, la realidad de que quizás no encontraríamos nada comenzó a asentarse. El silencio de la naturaleza era profundo, roto solo por el ocasional crujir de hojas bajo nuestros pies o el distante llamado de un animal nocturno. Finalmente, exhaustos y sin más pistas que seguir, decidimos regresar a nuestra cabaña. Aunque no volvimos a ver a la criatura, la experiencia dejó una marca indeleble en nosotros. Nos quedó claro que hay misterios en estos vastos parques naturales que quizás nunca se resuelvan y que algunas cosas, por más que se busquen, prefieren permanecer ocultas. Tengo 52 años y quiero compartir una serie de experiencias extrañas que viví durante mi infancia y juventud. Crecí en un barrio tranquilo, donde los misterios del bosque cercano formaron parte de mis aventuras diarias. Desde muy joven, una amiga que vivía calle arriba y yo solíamos aventurarnos en los bosques cercanos a nuestra casa. Había un sendero que formaba un gran círculo de aproximadamente 1 milla de circunferencia, donde los niños mayores del vecindario solían montar sus motos de tierra. Cada vez que recorríamos aproximadamente 2/3 de ese círculo, comenzábamos a escuchar silbidos cortos y simples, y pequeñas piedras eran lanzadas cerca de nosotros. Inicialmente pensamos que eran travesuras de otros niños del vecindario, así que no le prestábamos mucha atención, pero esto sucedía cada vez que caminábamos por esa sección específica del bosque. Avanzando un poco más, cerca de los 3/4 del camino alrededor del círculo, encontrábamos una zona con hierba seca aplastada, que parecía ser un área de descanso, y también veíamos huellas extrañas en los sectores embarrados. Eran huellas grandes, y los dedos parecían casi rectangulares en las huellas secas. Además, siempre notábamos un olor a perro mojado en esa área. La última vez que estuve en esa sección del bosque fue alrededor de 1975 o 1976. En un par de ocasiones, otro amigo y yo caminábamos hacia una casa abandonada en el área de Howell Farmingdale para beber unas cervezas, y también escuchábamos ruidos y veíamos huellas del mismo tamaño que las que mi vecina y yo habíamos visto en el bosque detrás de mi barrio. Unos 5 años después de esas experiencias iniciales en el bosque, viví otro encuentro que aún hoy día me cuesta olvidar. Era otoño y empezaba a anochecer, alrededor de las 6 de la tarde. Estaba con mi novio en el campo de la escuela, cerca de la casa donde crecí, simplemente fumando cigarrillos y charlando tranquilamente. De repente, al levantar la vista hacia el otro lado del campo escolar, noté una enorme sombra de pie sobre una colina ligeramente elevada al otro lado del campo, cerca de otro vecindario. Me quedé observando esa figura durante 1 minuto, pensando en lo desproporcionadamente largos que parecían sus brazos. Cuando me concentré más, esa figura se volvió cristalina, cuando de repente se lanzó a correr a través del campo escolar en nuestra dirección. A medida que se acercaba, pude ver que estaba cubierto de un pelaje marrón rojizo y desaliñado. Parecía una enorme criatura, tipo hombre mono, corriendo hacia nosotros en completo silencio, pero con zancadas gigantescas. Mientras se acercaba más y más, lo único que pude hacer fue gritar ¡corre! Y ambos salimos disparados a través del jardín de un vecino hasta llegar a mi casa. Le conté a mi madre lo sucedido, y aunque ella estaba más preocupada por el hecho de que estuviéramos en el campo escolar al oscurecer, yo estaba verdaderamente aterrorizada. Al día siguiente,
Mi novio y uno de sus amigos regresaron al lugar para buscar a la criatura, pero nunca encontramos nada. Recientemente hablé de este incidente con mi hijo y hasta lo escribí para que quedara documentado, pues cada vez que hablo de eso, todavía siento escalofríos. Esta experiencia marcó profundamente mi percepción de los espacios naturales que rodeaban mi entorno, revelándome que, a veces, la realidad puede ser más extraña y aterradora que cualquier ficción. Espero que hayan disfrutado este recorrido por senderos oscuros y relatos de encuentros con criaturas que desafían nuestra comprensión de lo natural. Soy el Dr. Skull y ha sido un verdadero placer guiarlos a través de estos bosques de misterios y leyendas. No olviden mirar cautelosamente en sus caminatas por la naturaleza. Nunca se sabe qué ojos podrían estar observándolos desde la espesura.